Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Para nosotros es un placer estar el día de hoy compartiendo con ustedes, aunque no nos podemos ver presencial porque estamos pasando por una nueva modalidad, pero podemos compartir ya sea vía internet. Pues nosotras somos el grupo número 3, en los cuales está compuesto por Laura Judy Ortiz, Sori del Castillo, Hermely Gómez, Yomeiri Tavares y su servidora quien le asiste, Doraini Enríquez. Pues estaremos tratando diversos temas muy importantes para la psicología, en lo cual se abarca lo que es el conductismo y el funcionalismo. Estaremos desarrollando lo que son sus conceptos, características y representantes. Ahora, como método expositivo, estaremos utilizando lo que es el panel de discusión, en lo cual, para los que no tienen conocimiento sobre esto, el panel de discusión es aquel en el que está compuesto por una moderadora, que en este caso sería yo. Está compuesto por las panelistas, que serían nuestras chicas ya mencionadas, y por un público, que serían ustedes. Bueno, tiene la finalidad de hablar sobre un tema de interés para hablar de manera como informar acerca de sus propios puntos de vista de un tema ya seleccionado. Pues sin más preámbulos, vamos a darle inicio a lo que es esta actividad. El primer tema que vamos a estar abordando es el funcionalismo. Quizás no tengamos un concepto explícito, nosotros como no somos especialistas, pero nuestras chicas sí. Entonces, el funcionalismo, chicas, ¿qué es el funcionalismo? Bueno, es un placer compartir con cada uno de ustedes. Yo voy a estar respondiendo las preguntas en qué se basa el funcionalismo. Bueno, el funcionalismo es una corriente filosófica y psicológica que considera la vida mental y el comportamiento como en términos de adaptación activa al ambiente por parte de una persona. El funcionalismo considera que la conciencia es algo que se mantiene en total cambio. También los autores de esta corriente se preocupan mucho en escudriñar lo que es en los procesos mentales y también en qué es lo que motiva a la persona a satisfacer sus necesidades. El funcionalismo, su teoría deriva mucho de la teoría de la evolución y su objetivo es conocer la función de la mente y del comportamiento. El funcionalismo se da en la vida cotidiana, representa en cómo la persona se adapta a vivir de una manera cómoda, no importando el momento, la circunstancia que le tocó. Existen diferentes principales fundadores del funcionalismo. El primero es William James, que es considerado como el precursor del funcionalismo. Está Hayes, que es el promotor del funcionalismo como una escuela del pensamiento estadounidense. También está James Rower, que es el principal exponente, y John Dewey, que consideraba que había una gran diferencia en lo que era el estímulo y la respuesta. Por lo tanto, él consideraba que eso debería de ser funcional y no existencial. También lo que plantea el funcionalismo es que la sociedad tiene el mecanismo para poder lidiar con lo que son los irregularidades en las conductas del individuo y los conflictos, creando así métodos para poder lidiar eso. En palabras llanas, viene siendo que la sociedad tiene un mecanismo, es decir, pone leyes para así hacer que el individuo tome conductas apropiadas, tanto cuidándose ellos como su alrededor. Es decir, ahí es que se considera que es una sociedad equilibrada. Muchas gracias, Oridel, por la respuesta muy amable. Bueno, como toda corriente psicológica tiene lo que es una teoría o varias teorías, a nuestro público y a mí nos gustaría saber en qué se basa esa teoría del funcionalismo. Muy buenas noches. Respondiendo a la pregunta de la moderadora, las bases del funcionalismo son el empirismo, que es una corriente filosófica proveniente de la antigüedad, pero concretada en el siglo XVIII, y que aspira a conocer la realidad mediante la observación de los fenómenos perceptibles. La segunda es el positivismo, que es una doctrina filosófica que plantea como única verdad posible la obtenida mediante la ciencia y la aplicación del método científico. Y por último, pero no menos importante, está la teoría liberal, que es una doctrina que defiende la libertad individual y la igualdad ante la ley.
Muchas gracias, Yomeiri, por tu participación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar con las preguntas. Bueno, tengo entendido que en el funcionalismo participa lo que es lo social, porque el funcionalismo en la vida cotidiana representa como la manera en cómo una persona se adapta a un entorno. Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿qué es la función social? Es un concepto jurídico absoluto y exclusivo del derecho de propiedad de inspiración liberal e individualmente y lo sujeta al bien común. Gracias. La teoría del funcionalismo tiene algunos postulados en los cuales proponen pues diferentes mecanismos cada uno. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son esos postulados del funcionalismo? Bueno, los postulados del funcionalismo son 4 y pueden plantearse de la siguiente manera. Toda cultura tiende a formar una totalidad equilibrada, lidiando sus propias tendencias hacia el equilibrio y hacia el cambio. La número 2 es que la estructura de la sociedad funciona como la estructura del organismo, orientadas por necesidades básicas. La número 3 es que cada elemento de un sistema social está necesariamente unido a los demás. Y la última es que se deben hacer descripciones útiles para futuras teorías sobre el ser humano. En el funcionalismo hay una teoría llamada la teoría funcionalista de la comunicación. Y por el término comunicación, imaginamos que se va a tratar como de los medios masivos de comunicación. Más sin embargo, vamos a dejar a nuestras panelistas con la siguiente pregunta. ¿En qué se enfoca la teoría funcionalista de la comunicación? Un placer estar con ustedes compartiendo temas tan importantes como estos. Bueno, se enfoca al estudio de los efectos de los medios masivos de comunicación, tomando como base a sus principales representantes. Esos elementos destacados son de gran importancia para comprender la relación que hay entre los medios pasivos, tanto desde su punto de vista individual como global. Esto es cuanto. Con esto terminamos lo que es el tema del funcionalismo. Ya hemos abarcado distintos conceptos, por lo tanto vamos a continuar con el tema del conductismo. Vamos a darle respuestas a nuestro público de qué es la psicología del conductismo. Muy buenas noches, mi nombre es Laura y como dijo mi moderadora, le estaré respondiendo acerca de qué es el conductismo. Es una corriente psicológica que estudia la conducta o comportamiento observable de las personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. Y con esto concluyo a lo que preguntaba nuestra moderadora. Gracias. En el conductismo hubieron algunos autores o representantes que fueron partícipes, o sea, que ayudaron a la contribución de que esta teoría fuera posible. Ahora bien, ¿cuáles fueron esos autores o cuáles fueron esos representantes que ayudaron a la fundación de lo que es el conductismo? Respondiendo a esta pregunta sobre cuáles son los autores o el principal autor, resumiendo sobre la base de los estudios de Iván Pavlov con reflejo condicional y Thorndike con la ley de efecto. Y John Watson es el fundador del conductismo. Continuando a la siguiente generación con Skinner con el interconductismo junto a Carl Holck y Edward Lee. Gracias. Se utilizan métodos para moderar el comportamiento de la persona, ya sea a través de terapias, entre otras cosas, pero no conocemos la terapia conductual. Entonces la pregunta mía para nuestras panelistas sería, ¿qué es la terapia conductual? Sí, bueno, es una forma de tratamiento psicológico derivado desde la investigación del laboratorio del enfoque de conducta. Gracias. Dentro de las teorías del conductismo hay una teoría, la conocemos como la teoría de Cantor, en la cual se habla del interconductismo. ¿Podrían hablarnos un poco acerca de qué es el interconductismo? Jacob Robert Cantor fue el creador del interconductismo, un modelo psicológico y científico que convivió con el conductismo radical skinneriano y estaba fuertemente influido por la filosofía naturalista. Cantor acuñó el término interconductismo probablemente para diferenciar su postura del modelo clásico de la psicología conductista. El interconductismo no solo se considera una teoría psicológica,
sino una propuesta filosófica de características generales aplicables tanto en la psicología como en el resto de ciencias, particularmente las del comportamiento. El interconductismo concibe a la persona como un todo en interacción, como circunstancias situacionales. Estas circunstancias determinan la conducta como una funcionalidad a estimular. Son muchas de las características que abarca el conductismo, pero nos gustaría saber cuáles son las características principales. ¿Cuáles son esas características esenciales que tiene el conductismo? Respondiendo a las principales características del conductismo, son que implementan el método experimental, determinan que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar objetivamente, se vale de los experimentos y de la observación directa y también que expone las conductas aprendidas que son acumulativas y se organizan en orden de prioridad. Gracias. Hay un dato muy interesante. Los psicólogos pueden modificar el comportamiento o la conducta de una persona. Pero entonces, ¿a qué llamamos la modificación de la conducta? Implica la aplicación sistemática de los principios y las técnicas de aprendizaje para evaluar y así poder mejorar los comportamientos encubiertos y manifiestos de las personas y así facilitar su mejora favorable. Para poder modificar el comportamiento o la conducta de una persona, es sometida a un análisis experimental. Pero entonces, ¿cómo funciona el análisis experimental de la conducta? Bueno, se entiende por análisis experimental de la conducta o el comportamiento aquel sistema o paradigma, tanto teórico como metodológico, que pretende estudiar y analizar los procesos a través de los cuales se termina por generar la conducta a través de una metodología experimental, operativizable y cualitativa. Este sistema considera la conducta o el comportamiento como producto de la interrelación entre la selección natural, el reforzamiento de las conductas previas y la interacción con el medio ambiente. El análisis experimental de la conducta aparece a partir de los trabajos de Skinner y se basa en la gran medida en el conductismo radical que éste promulga. La conducta es el único objetivo de estudio propio de la psicología, al ser el único que es directamente observable. Gracias. El conductismo tiene varias terapias, en las cuales participa lo que es la terapia dialéctica conductual y la terapia analítica funcional. Entonces, ¿cómo se aplica la terapia dialéctica conductual? Esta terapia, que es la dialéctica conductual, se aplica de modo que a través de una serie de fases, posteriormente, que es orientar al paciente sobre la terapia que se va a realizar, ver su necesidad y promovimiento de la participación activa del individuo, tratando de cara a uno de los objetivos establecidos entre paciente y terapeuta. Gracias. En el conductismo habíamos tratado el tema de que habían terapias, una de ellas llamada la terapia analítica funcional, en los cuales agradecería mucho si una de nuestras panelistas nos diera información sobre de qué trata esta terapia analítica funcional. Saludos nuevamente, sí, este es un tipo de terapia, esta se trata de un tipo de terapia de modificación conductual de la tercera generación, se centra en las relaciones interpersonales como mecanismo para provocar una mejora en la vida del paciente, tanto en el ámbito personal como en el entorno social. Gracias. Para poder eliminar la conducta o el comportamiento de una persona, se requiere de lo que es la ingeniería del comportamiento. Pero, ¿por qué? O sea, ¿en qué se basa la ingeniería del comportamiento? Es un proceso mediante el cual la psicología utiliza prácticas para el estudio experimental del comportamiento. El objetivo de este es mantener, quitar o añadir ciertas conductas. Este se asocia con lo que es
el conductismo y también con los principios del análisis experimental del comportamiento. Este tiene un enfoque tecnológico. Se vale de varios procedimientos como es la tecnología de control por el estímulo, que es la probabilidad de que ocurra una respuesta condicionada, se debe al control del estímulo, es decir, a la importancia que tiene, que hace que provoque que el evento vuelva y ocurra. También está la tecnología de administración de contingencia, que es la presencia o ausencia de algún evento que aumenta o disminuye la probabilidad de que se repita la respuesta condicionada. Han sido bastante claras las respuestas de nuestras panelistas, pero para terminar de complacer al público y ya para darle conclusión a lo que es este panel, me gustaría que me dieran algunos aportes. O sea, ¿cuáles son esos aportes del conductismo a la psicología social? Los aportes de esta son muy importantes ya que el objetivo es tener un propósito principal para poder observar y controlar la conducta humana siguiendo este modelo donde se deja de lado los estudios, las emociones, las cogniciones y la formación de la conciencia. Gracias. Finalmente hemos concluido con el tema del funcionalismo y el conductismo. Le damos gracias a nuestras especialistas en el tema, a nuestras panelistas, por habernos acompañado en esta noche. Esto es todo de nuestra parte y espero que hayan tomado apuntes, espero que hayan entendido todos los conceptos que hemos abordado la noche de hoy. Muchas gracias.